Mejor hablar en M24. Mejor hablar en M24. Avanza la mañana de M24, estamos haciendo Mejor Hablar en la 97.9 FM de Montevideo y área metropolitana y 102.5 de Maldonado y cercanías. Para el mundo, m24.com.uy. Recién Mariana Abreu entrevistó a Gustavo Penades, senador del Partido Nacional, presidente de la Comisión Especial Parlamentaria de Seguimiento de la Situación de la Pandemia, que estuvo, por ende, integrando la delegación que ayer visitó Torre Ejecutiva para reunirse con el presidente en la calle Pou. Ahora es momento de dialogar, Mejor Hablar, con Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio, que también estuvo en la sede de presidencia anoche o de tarde, entre la tarde y la noche de ayer. ¿Qué tal, Sánchez? Bienvenido a Mejor Hablar. Hola, buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes en esta mañana. Muchas gracias por estar, como siempre. Comparte expresiones de colegas suyos de la bancada Frente Amplista, como Óscar Andrade o Mario Vergara, con respecto a que el encuentro dejó un saldo frustrante o decepcionante. Sí, por supuesto. Fue un encuentro relevante porque se abrió la oportunidad de tener un diálogo en la Torre Ejecutiva con el presidente de la República, pero es frustrante porque no logramos convencer al gobierno de que en la situación tan crítica que está el Uruguay hoy, es necesario tomar medidas relevantes para atender esta situación. Y por tanto, si usted no va a tomar medidas relevantes, innovadoras, para poder cambiar esta situación, el resultado que va a obtener es el mismo. Obtuvimos, lamentablemente, había que blindar a Blid y no se lo brindó, y tuvimos 1.624 muertes. Mayo superó a abril con 1.660, y nosotros aspirábamos a poder convencer al gobierno de que necesitamos con urgencia innovar si queremos cambiar estos resultados, ¿no? Que son resultados terribles, que a todos nos duelen, porque estamos hablando de vidas que se pierden, de cantidad de contagios que van creciendo y que no se reducen, y que por tanto, sin innovaciones en ese sentido, francamente, no va a haber no se va a revertir la realidad en la que estamos, siendo uno de los países que está en el podio, digamos, del mundo, como lo que no hay que hacer, que es estar justamente en una situación muy delicada desde el punto de vista sanitario, con una estrategia que ha fracasado, naturalmente, porque cuando usted es el peor país del mundo por muertos por millón de habitantes durante varias semanas, está claro que la estrategia no está funcionando. Hola, bueno, Sánchez, a la reunión de anoche, se me ocurre preguntarle por cosas concretas que recién puso arriba de la mesa el senador Penades cuando habló con Mariana Abreu. Sí. Penades, ante los planteos del Frente Amplio de reducción de la movilidad, que me parece son el nudo de la discrepancia con el oficialismo y el Poder Ejecutivo, dijo que en realidad lo que el Frente Amplio plantea es la cuarentena, o sea, volvió aquel término tan usado en marzo-abril del año pasado, e incluso dijo, vamos a terminar de hablar de generalidades, reafirmando esa expresión. ¿Cómo se explica que después de una reunión como la de ayer salgan las partes con interpretaciones tan distintas? No es que salimos con interpretaciones distintas. Primero, el gobierno se está alejando de la evidencia científica y de la comunidad científica. Hoy, además, no es solo el Frente Amplio que está planteando estas cosas, de reducir la movilidad, y eso no se trata ni de toque de queda, ni de cuarentena obligatoria. Se trata justamente de lo que demuestra la evidencia científica en el mundo entero, ¿verdad? Que uno tiene que, en determinados momentos, cuando tiene un nivel de contagio tan alto, tiene que bajar la llave general, apagar de alguna manera la movilidad, y en ese sentido necesita de herramientas de parte del Estado para ayudar a las personas a que podamos llevar adelante esa tarea, ¿no? Estamos hablando, necesitamos por un mes bajar la movilidad. ¿Cuál es la movilidad más importante del país? El trabajo, porque la gente sale a trabajar todos los días. Y cuando la gente sale a trabajar todos los días, se mueve y se arriesga el contagio. Entonces, acá no es un problema entre economía y salud. Este es un problema entre la seguridad sanitaria del país, que es la salud de la gente, y el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Nosotros lo que decimos es, todos los trabajadores formales del Uruguay podrían pasar a dejar de trabajar por 3 semanas, pasan al seguro de paro y el Estado compensa el 33% restante de su ingreso líquido para que no pierdan ingreso, porque los trabajadores cobran un salario y lo tienen comprometido por diferentes responsabilidades que han asumido en su vida, ¿verdad? Pagar el alquiler, pagar el alimento. Bien,
que se compense ese espacio entre el salario líquido y lo que le correspondería a un trabajador por ir al seguro de paro. Y ahí estaríamos bajando de manera muy importante la movilidad. ¿En qué sectores? En los sectores que no venden alimentos, en los sectores que no son esenciales. En los sectores privados, además, ir al teletrabajo, ya no como una recomendación, sino como una obligación. Para los empresarios, naturalmente, van a tener una dificultad, también compensar a las pequeñas y medianas empresas que están teniendo dificultades, y para los trabajadores informales, plantearse justamente un salario mínimo a efecto de que esas personas puedan efectivamente quedarse en su casa. Porque el gobierno dice, bueno, hagamos una campaña para que la gente se quede en su casa. Yo estoy de acuerdo. Ahora, el problema es que la gente no se puede quedar en su casa si se muere de hambre. Ese es el problema que el gobierno no termina de entender o no quiere entender. No es un problema de que yo, que soy un legislador, me puedo quedar en mi casa porque voy a cobrar el salario. Pero la gente que tiene que salirse a ganar el pan todos los días no puede. Entonces, si no hay una compensación económica para eso, es imposible quedarte en casa. Ahí está la enorme diferencia. Sánchez, ejemplos concretos que tengo entendido por lo que dijo Penades, hoy resumen muchos medios de comunicación, publican, estuvieron ayer en la respuesta de la calle Pou a la delegación del Frente Amplio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la feria? Se dice que el presidente puso el ejemplo de la feria de Piedras Blancas si se fuera un tipo de medida de restricción de la movilidad como la que plantea el Frente Amplio. Está claro, los almacenes y las ferias venden alimentos, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que los sectores esenciales no cierren. Ahora, acá la pregunta es otra. El presidente o el gobierno no cree que los uruguayos, porque en definitiva hay un contrasentido en el mensaje del presidente, ellos se centran mucho en la libertad responsable. Lo que nosotros decimos es que hay gente que no tiene libertad porque no tiene ingreso. Si vos le generás un ingreso a esas personas, sea a los trabajadores porque van al seguro de paro pero no pierden salario, y sea a los informales porque tienen un salario mínimo, y yo creo que la gente no va a salir. Se va a quedar en su casa, porque tiene garantizada la olla. Porque la gente sale porque necesita garantizar su olla, porque no tiene más remedio. Entonces, a ver, y no es solo una cosa que lo esté diciendo el Frente Amplio, lo está diciendo la comunidad científica, lo dice el Sindicato Médico del Uruguay, lo dice la FEMI, lo dice la experiencia mundial, que si no se ayuda a la vacunación, nosotros tenemos 1/3 de personas vacunadas, si no se ayuda a la vacunación, reduciendo la movilidad, no vamos a frenar la curva de contagios y por tanto no vamos a frenar la cantidad de muertes que estamos sufriendo. Entonces, este es el escenario complicado. Ya ha salido el GACH a decir, el gobierno hizo una lectura antojadiza del documento de febrero, ¿verdad? Porque el gobierno dice, hemos cumplido con todo lo que dice el GACH. Y bueno, los propios integrantes del GACH se van a reunir el lunes próximo y seguramente, lamentablemente, este alejamiento enorme del gobierno, de la evidencia científica, de la comunidad científica, está demostrando claramente que ya no resisten más, porque si me estás utilizando lo que yo te estoy diciendo de manera tergiversada, naturalmente están tomando el pelo. Entonces, ahora me interesa eso, Sánchez. Usted dice que en la reunión del lunes del GACH puede haber de parte del grupo algún pronunciamiento drástico en el sentido de, por ejemplo, cuestionar la viabilidad futuro. He leído en la prensa mensajes muy duros del GACH, particularmente en el diario El País, donde sale un informe en el día de hoy, donde salen fuentes del GACH diciendo que el lunes se van a reunir, que están muy enojados porque el gobierno hizo una lectura antojadiza de su documento, que no tomó en cuenta esas cosas, que faltó a la verdad, porque no es verdad que se hayan tomado todas las medidas que planteó el GACH en febrero, estamos discutiendo en junio, pero estamos hablando de febrero, y que por tanto van a analizar el lunes cuál es su posicionamiento y qué es lo que van a hacer, y hay mucho enojo en la comunidad científica naturalmente por esto. Entonces, me parece que estamos en un escenario muy complicado. Esto que estamos diciendo nosotros se financia con el 0,3% del PBI. Es una décima parte de el dinero que acaba de colocar el gobierno hace unas semanas en bonos internacionales, que colocó 1.700 millones de dólares. ¿No? Esto es una décima parte, o sea, es posible financiar esto, es posible decirle a los trabajadores, no vayas a trabajar, quédate en tu casa, pero no vas a perder salario, es posible decirle a los empresarios, bueno, vamos a postergar sus compromisos tributarios, vamos a generar determinadas compensaciones para las pequeñas y medianas empresas, y es posible decirle a los trabajadores informales que hoy tienen que salir a ganarse el jornal todos los días, bueno, si te quedas en tu casa vas a recibir un salario mínimo nacional que te va a permitir que sostener 3 meses una medida de solidaridad y de protección personal, que es, hagamos el esfuerzo de no salir, de no pasar hambre, por supuesto, no pasando hambre, y seguramente bajemos la curva de contagios y podamos tener
una reducción importante de la cantidad de muertes que estamos sufriendo en el mes de junio y naturalmente volver a la actividad después que tengamos avanzadas las vacunas. Yo creo que esto estamos hablando de 3 semanas, ¿verdad, Sánchez? Porque recién dijo 3 meses y me quedé pensando. ¿3 semanas o 3 meses? No, son 3 semanas. De 3 semanas, no, porque recién dijo meses y eso me dejó pensando. O sea, volvemos a lo de las 3 semanas. Ya que estoy con esto, le quiero hacer una pregunta más, porque suele decirse desde el gobierno cuando se plantean este tipo de propuestas, que no es la primera vez que se plantean, desde el Frente Amplio, en su momento el PIT-CNT, suele responderse con una pregunta que podríamos resumir de la siguiente manera: ¿y después qué? Es decir, ¿qué pasa si al cabo de esas 3 semanas no hay una afectación o un avance claro sobre la pandemia en el sentido de mejorar las condiciones? ¿Habría que volver a invertir entre 160 y 180 millones de dólares, ese 0,3% del Producto Bruto Interno, para extender las medidas? Está muy bien. Ese es un riesgo, ¿no?, que lo plantea el gobierno. Y si no da resultado, ¿qué pasa? Yo lo que digo es que lo que no está dando resultado es lo que estamos haciendo hoy, con 50 muertes por día. Eso es lo que no está dando resultado. Entonces, ensayar una medida que la llevó adelante Israel, que la llevó adelante Chile, que la llevó adelante un montón de países que le han permitido, con altos niveles de vacunación, mejorar sustantivamente los niveles de contagio, yo creo que es claro, porque hay una cosa que sí es clara, y creo que en eso no hay dos bibliotecas, y es la siguiente: si se frena la movilidad, se frenan los contagios. Esa es la única certeza que existe con respecto a la pandemia. Si se frena la movilidad, se frenan los contagios, porque la gente se contagia cuando se sube al ómnibus, al trabajo, sale a hacer alguna cuestión. Entonces siempre se va a que la movilidad es restringir la actividad de fiestas y no sé qué más. Eso ya está restringido. Acá lo que hay que restringir es que la gente no tenga que salir a trabajar y arriesgarse a contagiar. Y yo te pongo un siguiente ejemplo. Por supuesto, todos queremos trabajar porque todos queremos vivir bien, todos queremos pagar nuestros alimentos y tenemos compromisos asumidos. Ahora, cuando yo voy al médico y el médico me dice: mirá, por tu salud, tú tienes que hacer 5 días de reposo, y uno lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere trabajar, pero también quiere vivir. Entonces, esto no es una falsa oposición. Acá lo que hay que hacer es, el problema es que si yo digo quédate en casa, pero no te doy ninguna herramienta para que ese quédate en casa no sea pasando hambre, bueno, naturalmente nadie se va a quedar en casa, ¿no? Sánchez, y este es el verdadero problema. El senador Penades recién, cuando hizo el resumen de la reunión de anoche, de alguna manera dijo que algo que trancó las posibilidades de encuentro, de acuerdo, tuvo que ver con una postura que le atribuyó a una intervención que le atribuyó al senador Andrade, que en un momento, cuando el presidente de la calle Pou dijo que él estaba dispuesto a hacer una especie de campaña pública para pedirle a la gente que reduzca la movilidad, si lo apoyaban todos los partidos, Andrade habría condicionado ese apoyo a que primero el gobierno aplique algunas de las medidas fuertes de restricción de la movilidad planteadas por el Frente Amplio. ¿Qué interpretación hace de esa jugada o de esa propuesta de la calle? ¿Entiende que no hay posibilidad de que el Frente Amplio acompañe una campaña de ese tipo? ¿Respalda los dichos de Andrade? No, a ver, varias cosas. Si uno repasa todas las redes sociales de los legisladores del Frente Amplio, sus declaraciones, lo mismo que yo estoy diciendo en este momento, más la página del Frente Amplio, estamos todos recomendando que la gente se cuide. El problema es que con una exhortación a que la gente se cuide no está funcionando. Y no va a funcionar porque para que la gente se cuide tiene que tener de qué vivir, ¿no? Entonces, lo que nosotros le dijimos al presidente, que nos parecía perfecto, no todo se puede resolver con una conferencia de prensa. La realidad indica tomar decisiones de política pública, porque si no, somos una agencia de publicidad. Está bien, hay que hacer una campaña publicitaria, hagámosla. El problema es que las campañas publicitarias no es más que decir algo. El problema es que para que ese algo que estamos diciendo y que estamos exhortando y que estamos pidiendo se pueda cumplir, tiene que tener una materialización en medidas. Si no hay medidas, bueno, lo que estamos haciendo es una gran campaña de propaganda, pero que no tiene sustento real en cambiar la realidad concreta que tenemos. O sea, la realidad no se cambia con palabras, se cambia con hechos y con decisiones. O sea que si no hay medidas como las que el Frente Amplio plantea, el Frente Amplio no está dispuesto a acompañar una campaña encabezada por el presidente. Nosotros acompañamos cualquier campaña que genere condiciones para que la gente se proteja y aumente la percepción del riesgo con respecto. Fíjate que estamos teniendo una situación terrible y la gente tiene que comprender que hay que tratar de no exponerse.
ese no es un problema, es un problema menor, es hacer un spot publicitario. Ahora, lo que nosotros decimos es, los spots publicitarios no le cambian la vida a la gente. Lo que le cambia la vida a la gente es que tú puedas quedarte en tu casa sin morirte de hambre. Y eso se resuelve con políticas públicas. Entonces, decir, solo hago una campaña y no le doy herramientas a la gente para que pueda cumplirla, y bueno, es una engañapichanga, ¿verdad? Es algo que yo lo puedo firmar mañana, lo puedo decir ahora. Estoy convencido de que la gente tiene que evitar los contagios, el contacto social y por tanto quedarse lo más que pueda en su casa. Bien, ¿qué cambió de la realidad? Nada, porque el que tiene que salir a laburar va a salir a laburar porque si no lo echan. Y el que no tiene laburo porque es informal tiene que salir a ganarse el jornal. Entonces, ¿qué cambió con que Alejandro Sánchez, toda la comisión, el Frente Amplio, el presidente de la República digan quédate en tu casa? No cambia nada, porque si la gente después tiene que salir a buscar el laburo, o si yo soy trabajador de una empresa y no voy a trabajar, me echan, y bueno, entonces, ¿cómo me voy a quedar en casa? Sánchez, ya que la movilidad es un tema que claramente genera diferencias fuertes, una especie de parteaguas en este momento entre oficialismo y oposición. Oficialismo, oposición, autocrítica hace? Entre oficialismo y oposición, el GACH y la comunidad científica. No es solo la oposición aquí. Acá es el GACH y la comunidad científica le está diciendo al gobierno, y es el gobierno aislado. Por lo siguiente. Sí, no, pero planteaba el término oposición porque le iba a hacer una pregunta que en este caso sí apunta directamente al Frente Amplio y sus posturas al cabo de estos meses de pandemia, ya más de un año de pandemia. El diputado Gustavo Olmos de Fuerza Renovadora, hace poco, de alguna manera tomando palabras del senador Andrade, hizo una autocrítica acerca de lo que en su momento fue el apoyo del Frente Amplio, de la bancada de la Cámara de Representantes del Frente Amplio, a una minuta de comunicación en la que se pidió la reapertura de los free shops en la frontera, que es algo que claramente va en contra de bajar la movilidad. ¿Usted hace también o comparte esa autocrítica, entiende que ahí el Frente Amplio no fue coherente con todo esto que se planteó, por ejemplo, ayer ante el presidente? Bien, yo creo que fue un error acompañar esa minuta, pero hay que darle un poquito de contexto a esa minuta que se votó en la Cámara de Diputados. Yo no la integro, pero desde el mes de diciembre se está planteando con mucha insistencia por parte de los free shop, de los sindicatos de los free shop y de los empresarios de los free shop, que frente al cierre que han tenido y que han sufrido, y en la frontera son generadores de puestos de trabajo estos free shop, y muchos trabajadores estuvieron mucho tiempo en el seguro de paro y ahora había que reincorporarlos, y entonces si el free shop sigue cerrado había que echar a esos trabajadores, que había que generar alguna medida para permitirle a los free shop algún tipo de actividad económica. Y el Frente Amplio proponía que en definitiva se habilitara a los free shop para vender online y para venderla a los uruguayos, ¿no? De una medida, de alguna manera, permitiéndole que la mercadería que ya tienen la puedan colocar. Todos sabemos aquí que los uruguayos no podemos comprar en los free shop, pero era permitir por una ventana de tiempo que los uruguayos sí pudieran comprar en los free shop y lo pudieran hacer de manera online. Y esa era la propuesta del Frente Amplio. Luego, el Partido Colorado y el Partido Nacional dijeron, bueno, no, tomemos una decisión que sea más general y que sea el Poder Ejecutivo el que resuelva la manera en que se abra. Y se terminó votando esa moción que yo creo que genera justamente esta interpretación de cierta contradicción entre cerrar y abrir, ¿verdad? Por eso creo que fue un error acompañarla, pero me parece que también hay que poner el contexto en donde nosotros lo que estábamos reclamando era que en el caso de los free shops se le diera alguna herramienta, alguna válvula de escape para que pudieran tener algún grado de actividad. Y esa actividad era online, o sea, no con presencialidad, y por supuesto que la posibilidad de que los uruguayos pudieran comprar, ¿no? Esa es la historia. Ahora, para mí termina en una moción que para mí fue un error haberla acompañado en ese sentido, porque creo que estamos diciendo, bueno, en las próximas 3 semanas hay que tomar otras medidas, que es restringir, no abrir, ¿no? Y en todo caso, en julio se podría pensar en empezar a abrir algunas actividades, porque esta es la otra importante. La estrategia del gobierno no solo ha fracasado en lo sanitario por la cantidad de muertos que tenemos, sino que además ha fracasado también en la condición de blindar la economía. Es decir, la economía está destruida. Tenemos 250.000 personas que están dispuestas a trabajar por 12.000 pesos por mes. Tenemos 100.000 pobres más y van creciendo. Tenemos empresas que se están muriendo, ¿no? Es decir, hay 200.000 personas que buscan trabajo y no lo consiguen. Entonces, lo que está sucediendo es que al no tomar medidas que bajen los contagios, seguimos en una especie de... estamos baja tensión. ¿Viste cuando tenías baja tensión en tu casa? Antes, cuando no había inversiones energéticas en el país,
Bueno, había baja tensión, no podías mirar la tele, pero tenías un poquito de luz, y estamos en la misma, y eso daña mucho más la economía que decir, vamos a 3 semanas, cerramos, compensamos y después empezamos a abrir determinados sectores. Y eso va a implicar justamente que no sufra tanto la economía de las empresas y la economía de los trabajadores. Sánchez, 2 preguntas muy concretas porque se nos va el tiempo sobre el cierre. La primera, ayer al final de la reunión, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que él, en representación de su partido, en este mismo ámbito en el que el Frente Amplio ha hecho las propuestas de las que tanto hablamos, planteó la propuesta de Cabildo Abierto de duplicar los cupos en el programa de oportunidad laboral, lo que se conoce como jornales solidarios. ¿Está de acuerdo el Frente Amplio con esa propuesta? ¿La acompañaría? Sí, por supuesto. 250.000 personas necesitan trabajo. Ahora, si en la única herramienta que piensa, esto estamos pensando por fuera de la pandemia, ¿no? Porque lo de la necesidad de la gente de trabajar va más allá de la discusión sanitaria, ¿no? Si a mí me plantean, bueno, en vez de 15.000 jornales, vamos a llevarlo a 30.000, yo no tengo ningún problema. Lo que digo es, lo que tenemos que garantizar es zafar de la pandemia para que la economía uruguaya genere puestos de trabajo. Porque el trabajo de los jornales solidarios, seamos conscientes, le estamos pidiendo a la gente que gane 12.000 pesos líquidos. Y yo aspiro a que se generen puestos de trabajo reales en la economía, a efecto de que las personas puedan ganar más justamente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que generar. El gobierno en el presupuesto pasado dijo que este año iba a generar 50.000 puestos de trabajo en la economía. Bueno, está claro que eso no va a suceder, y la única respuesta del gobierno son 15.000 jornales solidarios por 12.000 pesos. El plazo de esta comisión, y con esto cerramos, Sánchez, vence la semana que viene. Manini dijo que, si no me equivoco, el martes habrá una sesión en la que, por lo menos, está dispuesto a plantear la extensión del plazo para que esta comisión siga trabajando. Dados los desacuerdos que hay, ¿para el Frente Amplio tiene sentido extender el plazo de vigencia de este ámbito parlamentario de seguimiento de la pandemia? Para el Frente Amplio tiene sentido dialogar todo lo que se pueda, pero el diálogo tiene una condición, que surjan soluciones. Cuando el diálogo queda empantanado y no hay soluciones, el que pierde es el pueblo uruguayo. Y entonces estamos haciendo gimnasia, ¿no? Nosotros no tenemos una posición todavía con respecto a si debe continuar o no la comisión de seguimiento del COVID. Lo que sí creo que es evidente es que, bueno, el gobierno ha decidido cerrarse a cal y canto a una estrategia fracasada, y no estamos logrando, la sociedad entera no está logrando hacer reaccionar al gobierno positivamente para que cambie esta estrategia y nos permita salir de la situación triste y caótica en la que estamos. Y entonces, seguir hablando siempre, la postura? Y nos vamos a juntar el lunes en bancada como siempre, pero el problema es, yo puedo tener esa comisión o 20 comisiones más, pero si de ahí no surge que revertir la situación en la que estamos, la pregunta es ¿para qué sirve? Y esa es la respuesta que nos tenemos que dar el lunes. Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio, muchas gracias otra vez por estar en Mejor Hablar. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y será hasta la próxima. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.